no sé si así lo dijo él, así lo interpreté yo que dijo. El saneamiento macroeconómico no está generando derrama. Y yo le preguntaba al presidente del Banco Central de Honduras, bueno, pero si esos índices macroeconómicos no los saneamos, si seguimos con un déficit público de 7.5, 8, ¿cómo puede haber derrama? Pero bien, esto lo que lo saben son los expertos, y aquí para tratar de satisfacer la demanda de una respuesta de la gente en nuestro país, presento al presidente del Banco Central de Costa Rica, don Olivier Castro. La gente quejándose de que no es coherente, que se sanea arriba, pero que la pobreza abajo siga creciendo más. Bueno, ese es el resultado de lo que veníamos comentando antes, de que las circunstancias, digamos, en particular fiscales, diría yo, y de utilización del gasto público, no está llegando donde debe llegar, ¿verdad? Si el conjunto de los impuestos, nuevamente, son de carácter indirecto, eso quiere decir que está afectando más a la población que a quien genera la riqueza, ¿verdad? Y por eso la reforma fiscal en muchos casos es absolutamente necesaria, aunque uno no necesite eliminar un déficit, ¿verdad? Hay que hacer un cambio en la estructura fiscal para hacerla más progresiva, y eso le permite entonces al Estado, por un lado, atender, digamos, las necesidades sociales con más facilidad, ¿verdad? Pero también eso permitiría, y es un tema que hay que ponerle atención, el tema de cómo se establece, digamos, los salarios. Es un decreto que a mí me parece que, tomando en cuenta la inflación, los salarios se suben en tanto, o es el resultado de la productividad de las empresas. En el tanto uno logra establecer esa mecánica, entonces esa mayor productividad de una empresa no solo termina en una ganancia importante para los dueños de la empresa, pero también para quienes generaron esa riqueza, que son los trabajadores. Entonces ahí me parece que los gobiernos tienen una responsabilidad a la hora, digamos, de proponer o hacer reformas fiscales. Presidente Marlon Tábora. Sí, yo creo que hay un elemento importante que también de una u otra forma lo mencionaba Oscar, que afecta muchísimo a nuestros países, y Olivier también lo mencionaba ahora, es el tema de la productividad. Si nosotros analizamos la composición del crecimiento económico, por ejemplo, aquí en la región centroamericana, no digamos en República Dominicana, el aporte del capital y del trabajo al crecimiento económico en Honduras es muy similar al que tiene Costa Rica o al que tiene Panamá. Sin embargo, el componente de la productividad total de los factores en el caso de Panamá es la mitad del crecimiento económico, y en el caso de Honduras más bien es negativo. Y yo creo que ese es un elemento que creo que está subyacente a todo lo que hemos platicado. Y el otro tema en relación al comentario de que el crecimiento económico no necesariamente genera ese derrame a nivel de la población, también tiene un elemento que hemos hablado de la concentración de la riqueza, pero también hemos hablado de dónde está concentrado el crecimiento económico. Por ejemplo, en el caso particular de Honduras, gran parte del crecimiento económico viene por el lado de la intermediación financiera, y eso de una u otra forma es una medida de concentración y no necesariamente de actividades más productivas o porque se ha ido una canalización. Y analizando un poco, y aprovecho para explicar por qué mi desacuerdo en relación al indicador que usted mostraba al inicio del programa, es, por ejemplo, en el caso de Honduras, para nadie es un secreto que uno de los principales problemas que tenemos y que estamos tratando de resolver por el lado de la política monetaria y crediticia también es el costo del acceso al financiamiento. En Honduras, con tasas de interés de 18, 19%, obviamente ese es un elemento que de una u otra forma limita y por eso concentra de una u otra forma el crecimiento en el lado de la intermediación financiera. Entonces, yo creo que es importante hacer el análisis en su conjunto. Coincido plenamente con los colegas en que este tiene que ser un proceso de, digamos, ir utilizando, por ejemplo, la política tributaria de manera muy particular como elemento de la política fiscal, precisamente para poder generar una distribución de la riqueza por ese lado, por un lado. Pero por el otro lado, difícilmente un país va a crecer y va a generar más inversión y estabilidad si no resuelve la parte macroeconómica. Entonces volvemos al dilema
del huevo o la gallina. ¿Qué ocupamos primero o algo? Probablemente las necesidades de la ciudadanía en el corto plazo de una u otra forma se ven afectadas, pero nosotros también tenemos que pensar en políticas públicas sostenibles en el mediano y en el largo plazo, y un elemento importante precisamente es resolver la parte macroeconómica. Como usted mencionaba, en el caso particular de Honduras, nosotros hemos reducido en cerca de 3,5 puntos del producto el déficit fiscal el año pasado. Es un ajuste bastante grande, pero por otro lado se generó un crecimiento de 3,1, como lo mencionaba Oscar, que eso es una situación que no es fácil de lograr. Este año esperamos crecer, quisiéramos crecer como República Dominicana, pero tenemos la esperanza que en el mediano plazo poderlo hacer de esa forma, pero tenemos un crecimiento superior incluso al del año pasado, todavía con un ajuste fiscal importante para lo que es el año 2015. Entonces, yo creo que es importante precisamente estas reuniones que nosotros tenemos anualmente como parte del Consejo Monetario Centroamericano nos permiten y tenemos la posibilidad de poder intercambiar las experiencias que tenemos en cada uno de nuestros países, tratar de aprovechar esa curva de aprendizaje. Yo creo que el mensaje que ha dado Oscar hoy del tema de la dolarización es muy importante, sobre todo para aquellos que piensan que la dolarización puede ser una panacea. Hay que ver en qué contexto se hace, u otros elementos que han mencionado los colegas tanto de República Dominicana como Costa Rica en relación al tema del tipo de cambio o algunas medidas de política orientadas especialmente a la reducción de la pobreza. Yo creo que al final de eso se trata, y por eso para nosotros es muy relevante en el caso de Honduras y de su servidor como actual presidente del Consejo Monetario Centroamericano, de recibir a los colegas, porque no solamente somos nosotros 4, también están los superintendentes de los bancos y seguros de la región, hay invitados del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, que tendrán la oportunidad de compartir con nosotros precisamente temas relacionados con la economía de la región centroamericana y República Dominicana, cuáles son los principales retos y qué medidas de política nosotros podemos implementar de cara hacia el futuro para abordar los diferentes problemas que hemos discutido en esta mañana. Precisamente los días 5 y 6 de marzo de 2015, el Consejo Monetario Centroamericano realiza en Tegucigalpa su 272 reunión ordinaria. Además, sus miembros tienen una reunión conjunta con los superintendentes de bancos de Centroamérica, Panamá y Colombia. Vamos a abordar ya en los próximos 10 minutos que nos restan para concluir el programa aspectos sobre esta reunión que los tiene aquí en Tegucigalpa a los presidentes de los bancos centrales de la región. Volveremos. Ya regresamos a Frente gracias a Larachi Compañía. Todos tenemos algo de Don Castor. Ya para concluir el tema que vamos a poner al debate aquí en el Frente a Frente es la calidad del gasto en la región. La calidad del gasto en la región. ¿Saben algo? Que Honduras es uno de los países de la región, y no le voy a llamar gasto, que más invierte en educación. ¿Qué tanto del PIB invertimos en educación, presidente? Casi 7%. Pero con resultados muy pobres. Con resultados muy pobres. La calidad educativa deja mucho que desear en el país. Yo he escuchado a presidentes del Banco Central, a ministros de Finanzas en las últimas décadas, de uno u otro partido, y todo el mundo se ha quejado precisamente de eso, de los pobres resultados en la educación, no obstante lo que se invierte en ella. Por eso es que voy a pedirles en 1 o 2 minutos por cada uno que nos hablen de la necesidad del gasto con calidad. No solo de priorizar el gasto, sino de hacerlo con calidad. Pero antes solo déjeme preguntarle al presidente del Banco Central de Honduras, don Marlon Tábora, sobre la presencia el próximo lunes de una misión del Fondo Monetario. Vienen a revisar el programa que con ellos se suscribió. Es la primera revisión porque vendrán cada 3 meses. ¿Cómo estamos? ¿Preparados para recibirlos?
Sí, listos, estamos listos. Ya hemos enviado toda la información. Este es un proceso continuo. Hemos venido platicando con las autoridades del fondo. Precisamente el día de ayer estaba acá en el país, en el marco de esta reunión, el señor Robert Reinhardt, que forma parte de este equipo de revisión, y ellos se sienten muy satisfechos de los resultados obtenidos. Esperamos no tener ningún inconveniente de cara hacia el futuro. Obviamente hay algunos temas pendientes de ver cuál va a ser su impacto, como por ejemplo la ley de seguridad social. Ese probablemente es uno de los elementos, pero hoy por hoy esperaríamos no contar con ningún inconveniente para que esta primera revisión del programa pueda ser satisfactoria como nosotros lo tenemos previsto. No hemos encontrado consenso pleno todavía con la ley macro de seguridad social. No entiendo, por lo menos según lo que me han informado, el ministro coordinador de gobierno está trabajando directamente con el sector privado y con el sector laboral en ese sentido, a tratar de buscar un mecanismo que permita hacer viable la ley. Desde el punto de vista del gabinete económico, la principal inquietud, y ellos yo creo que están conscientes, es de que sea consistente y sostenible y que no venga a generar ningún deterioro en las finanzas públicas. Así que nosotros no veríamos ningún inconveniente y creemos más bien que avanzar en el tema de seguridad social en el país es fundamental, pero obviamente salvaguardando el tema de la sostenibilidad y su viabilidad desde el punto de vista financiero y económico. ¿No cree que haya mayores problemas luego de esta revisión trimestral del fondo? No, yo creo que, como ya hemos informado anteriormente, hemos cumplido con la mayor parte, hemos sobrecumplido en la mayor parte de las metas cuantitativas y cualitativas que tenía el programa. Como siempre hemos dicho, este es nuestro programa, más que un programa del fondo, claro. Es nuestro programa, y eso nos facilita muchísimo a lograr los objetivos que estaban previstos en el mismo. ¿Cuántos flujos hemos recibido a partir del acuerdo, presidente Taura? Bueno, realmente lo que cambió fue la posibilidad de tener recursos de apoyo presupuestario que de otra forma nosotros no podemos tener. Fueron aproximadamente 220 millones de dólares, que en el caso de Honduras, por ser un país HIPIC y estar condicionado para poder accesar recursos, era básicamente el 100% de la cuota a la que nosotros teníamos disponible y que nos permitió cerrar el año de forma satisfactoria. Bien, ya solo tenemos 8 minutos más, 2 minutos para cada uno de nuestros invitados. Señor presidente del Banco de la Reserva de El Salvador, Óscar Ovidio Cabrera, sobre este tema del gasto cualitativo, porque le planteaba yo el caso de Honduras. ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto invertimos? No lo voy a llamar gasto. ¿Cómo podemos llamarle gasto a la educación? ¿Cuánto se invierte en educación y los resultados no son coherentes con la plata que se le mete? Sí. Bueno, yo creo que ese es un denominador común en la región centroamericana. En el caso salvadoreño, más del 80% del gasto es lo que denominamos gastos corrientes. Uno esperaría que los gastos en capital fuera, digamos, uno de los objetivos de la política fiscal. Sin embargo, yo creo que sí es importante manejar la eficiencia del gasto, y sobre todo en el caso de los subsidios, porque al final se terminan transformando en transferencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no van dirigidos a los estratos de la población que tienen menores niveles de ingreso, y eso implica un esfuerzo por la focalización. En El Salvador hemos tenido caso exitoso en lo que fue la focalización del subsidio al gas propano. Este se utiliza a través de una tarjeta y otra opción es a través del teléfono, que es otra de las medidas como se financia. Y en el caso de, estamos haciendo esfuerzos para también focalizar el subsidio a la energía eléctrica. Consideramos que hoy, con la reducción de los precios del petróleo, es un momento adecuado para plantear y para focalizar el subsidio a esas capas de ingreso bajo, medio bajo, que son los que realmente pues necesitan de este rol subsidiario del Estado. Por otro lado, yo creo que nuestras economías en el tema de la eficiencia del gasto también debemos de ver cuál es la capacidad que tiene la política fiscal. En el caso salvadoreño es menor que la de las economías que manejan tipo de cambio flexible, y eso nos impone que
encontrar alternativas vía eficiencia de gasto, pero también vía progresividad de los impuestos. Si nosotros queremos converger con una carga tributaria como la que tiene pues América Latina, que es alrededor del 24-27%, y El Salvador anda con una carga tributaria del 14-15%, que de hecho es de las cargas tributarias elevadas en la región, pero todavía eso no es suficiente para financiar este desarrollo económico. Por tanto, estos creo que son los elementos que pongo sobre la mesa y porque creo que compartimos con los presidentes de la región, los presidentes de bancos centrales, y son temas que vamos a estar abordando en la agenda de esta reunión. Cómo interactuar también la política monetaria con la política fiscal, si es necesario que la política fiscal se maneje en base a reglas o no. Y estos creo que son elementos que muy poco se conocen por la población, pero que tienen notables consecuencias sobre la efectividad de la política fiscal. Bien, muchas gracias, señor presidente del Banco de la Reserva Salvadoreña. Mientras los he estado escuchando, he estado también revisando alguna información de los países aquí representados y en efecto, en relación a los informes de CEPAL, República Dominicana es un caso interesante para un estudio amplio y pormenorizado dirigido a analizar los factores que subyacen en los cambios experimentados, en los patrones de crecimiento, de inserción internacional y distributivo en las últimas décadas. Sello CEPAL. No hay duda que han habido cambios cualitativos profundos en la República Dominicana. Señor presidente del Banco Central de esta nación, don Héctor Valdés Albizullá, en los últimos minutos su mensaje final. Bueno, yo pienso que en términos del gasto y la calidad del gasto, es un común denominador de Centroamérica y la República Dominicana. Nosotros hace unos 4 años, ¿sí? De 4 a 5 años, llevamos un programa que llamamos Solidaridad. Un programa que también se implementó en Brasil y también se ha hecho con mucho éxito en México, a través del cual se le asigna un carnet mediante el cual las familias más pobres pueden accesar con ese carnet a cubrir la energía eléctrica, lo que le llaman bono gas, bono energía, y pueden accesar a un monto de recursos con el que se estima pueden subsistir siempre que envíen sus hijos a la escuela. Son las famosas transferencias condicionadas. Condicionadas. O sea, usted tiene derecho, está inscrito, hay 800,000 familias en ese programa, pero usted tiene que nosotros tenemos que tener seguridad de que usted va a enviar sus hijos a la escuela, que va a cumplir con todos y cada una de las cosas que se le ponen. Hay varios programas. Además, nosotros tenemos aprobada la Ley de Seguridad Social, que le brinda servicios médicos, en el caso de seguridad social, hasta los indigentes. Tienen derecho a recurrir gratuitamente a servicios médicos. De hecho, ese modelo de ustedes lo hemos estudiado mucho aquí en Honduras como exitoso. Ha sido exitoso, pero muy exitoso. Y de hecho también tenemos un sistema de pensiones, que es el sistema de pensiones de capitalización individual, que ha logrado acumular una suma de dinero de más de 120,000 millones que se van a usar ahora a través de programas de inversión en infraestructura
mediante de un sistema de fiducia o fiduciario. Es decir, que hemos estado haciendo lo que la regla indica. Pero yo insisto, si no hay solución a los problemas macro, no va a haber equidad. No va a haber equidad, y si no se mejoran en función de eso los salarios, la economía puede crecer. Si no se mejoran los salarios acorde con la productividad, tampoco va a haber disminución de pobreza. Lo que va a haber es informalidad. Resulta, y le pongo un ejemplo, lo he puesto en varios sitios, creo que en Costa Rica hablé de eso en una reunión, que el que vende naranja, melones, piña, etcétera, en una esquina, gana más, gana 1.500 pesos diarios. Cuando usted lo suma, está ganando unos 30.000. Y un cajero de un banco gana la mitad. Y tuvo que prepararse. Eso significa que los bancos, las instituciones empresariales, no corrigen el tema salarial. La única forma del derrame es así. Son los que menos ganan. Los cajeros son los que menos ganan con esa gran responsabilidad. Porque... Alguien mencionaba, no recuerdo, creo que fue el presidente del Banco del Salvador, no, de que la banca, por ejemplo, la banca tiene una rentabilidad sobre el capital de 30%, con una inflación de 1.60. Se lo están comiendo todo. Para ponerle un ejemplo. Para ponerle un ejemplo. Y el problema de la pobreza y la situación crítica es un problema de todo, es complejo. Pero si no hay estabilidad, no hay inversión extranjera directa. Yo le puedo decir que en los últimos 10 años en la República Dominicana el promedio de la inversión extranjera directa sobrepasa los 2.000 millones. Es decir, inversión extranjera directa que va con vocación de quedarse y producir, de 2.000 millones. Eso excluyendo la inversión que se hizo en una mina de oro por la Barrick, que invirtieron una cantidad como de 6.000 millones, pero esa gente tiene un contrato de 30 años, porque es la tercera mina de oro del mundo. En este momento la tiene la dominicana. Y esta gente, hicimos una discusión muy dura con ellos para poderlo poner a aportar valor agregado a la economía. Pero de todo depende, y para que tengamos equidad, crecimiento y sostenibilidad en el tiempo, de que tengamos resueltos los problemas macroeconómicos. Si no, sería un desorden. Es decir, que tengamos un déficit fiscal razonable. Imagínese lo ideal es no tener déficit. Eso es lo ideal, no gastar más de lo que se recibe, correcto. Pero si usted tiene 2% de déficit, usted puede manejarlo sin ninguna alteración de los indicadores de inflación. Y ahí entra la política monetaria. Y si usted tiene un buen nivel de reservas, que le dé seguridad y credibilidad a la inversión extranjera, usted tiene asegurado una fuente alterna de inversión. Yo le voy a poner algo. República Dominicana, ¿usted sabe cuántos turistas visitaron la República Dominicana este año? 5.300.000 turistas. Yo no lo he visto ningún. Nos salimos de donde. Y generaron 5.600 millones de dólares. El sector turístico, que creció 11%. Y después el sector minería creció un 20%. Y el sector construcción creció 15%. Y el sector intermediario financiero creció 9%. Por eso que tenemos este crecimiento. Ahora, eso hay que buscar la manera de que se derrame. Porque para eso es que van los partidos al gobierno. Para ayudar a las clases más desposeídas, más paupérrimamente pobres, a mejorar su posición económica.
Y bueno, y una de esas derramas es para los cajeros de los bancos, que son los que menos ganan. Bueno, yo pongo de ejemplo No, para lo entendemos. compararlo. Pero también los vicepresidentes, los presidentes. Claro. Ahora, ¿y los naranjeros pagan impuestos? Porque ese es el otro problema. No, porque son informales. Bueno, pero... Pero déjeme decirle, lo importante, y yo se lo he dicho eso hasta en reunión de gabinete, es que la gente coma y le dé su comida a sus hijos y mande a sus hijos a la escuela y tenga asegurado su servicio de salud y tenga además de eso una vivienda digna. Eso es lo importante. El tema de la informalidad es un proceso para pasar a la formalidad. Pero si allá se paga impuestos a partir de 35,000 pesos y genera 30,000, por más que usted quiera no va a pagar impuestos. Además, lo que hay que evitar es que que de la formalidad pasen a la informalidad. Eso solo refleja los problemas que van ocurriendo en los países cuando es una economía formal que luego... No, lo que se crea es el multiempleo. Hay formales e informales a la vez. Usted se encuentra con un técnico en computadora o en técnico, un plomero que trabaja formalmente en una empresa, y en las horas libres sale a manejar un taxi. Eso no lo puede controlar porque tiene compromisos. Yo me sorprendí en Chile, en una reunión que hizo la señora Lagares, la directora gerente del fondo. Óyeme, países como Perú, es un país que se pone de ejemplo de cómo ha mejorado, tiene un 50% de informalidad. Países como México tiene un 60% de informalidad. México. Países como Brasil tienen un 38% de informalidad. ¿Y a qué se debe eso? Es que no todo el mundo entra de golpe a la formalidad, porque la formalidad tiene un requisito y tiene que ver con los niveles de ingresos que usted recibe. Muchas gracias al presidente del Banco Central de la República Dominicana, don Héctor Valdés Albizu. Termino con el presidente del Banco Central de Costa Rica, don Olivier Castro. Bien, sí, este tema de la calidad del gasto es un tema fundamental, ¿verdad? Yo siempre he sostenido que más importante que bajar el gasto es darle calidad al gasto, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros tenemos, por ejemplo, muchos problemas en lo que llamamos tramitología. El Estado, en su acción reguladora y supervisora y todo esto, hace que sea muy complicado, por ejemplo, iniciar una empresa, ¿verdad? Y eso es parte porque creo que los funcionarios han perdido la visión de que en realidad hay que ver al ciudadano como un cliente del Estado, ¿verdad? Mientras no tengamos esa percepción, entonces creemos que la regulación y la supervisión y las cosas ahí de llenar papeles es una función en sí misma, ¿verdad? Y eso hay que cambiarlo. Y bueno, estamos haciendo un esfuerzo grande ahí a través del Ministerio de Economía para tratar de hacer eso, y un mecanismo que se está empezando a utilizar es digitalizar la información, de tal manera que uno pueda vía, digamos, internet, tener acceso a todos los servicios públicos. Eso obliga necesariamente a eliminar una serie de trámites que no son necesarios, ¿verdad? Porque a la hora de informatizar eso, usted dice, bueno, ¿y por qué hay que pedir esto? Entonces, allá somos muy dados a tráigame una copia de la cédula, ¿verdad? La cédula de identidad. Y resulta que todos los bancos, las entidades públicas y todo lo demás tienen acceso al registro público de forma electrónica,
Entonces, ¿para qué pedir una copia? Vaya, accese, verifique y póngale una X al tema y se acabó. Eso es un tema, digamos, importante. Tenemos grandes problemas con la estructura salarial del sector público, ¿verdad? Que se han creado una serie de pluses, ¿verdad? Entonces hacen un aumento de un 3% y termina siendo del 10%. Y eso golpea mucho las finanzas públicas. Pero también hay que ponerle mucho cuidado en el tema, digamos, de obra pública, porque ahí no solo podemos terminar pagando más de la cuenta, sino también que la calidad del trabajo que se hace no está adecuadamente supervisado y eso al final termina en una carga otra vez para el Estado. Entonces, la calidad del gasto es para mí una pieza fundamental en manejar los equilibrios económicos, ¿verdad? Porque bueno, ayuda a reducir el déficit, el gobierno hace muchísimo más de lo que con los mismos recursos y eso ayuda mucho, digamos, entonces al crecimiento y a la estabilidad de la economía. Muchas gracias, presidente del Banco Central de Costa Rica, don Olivier Castro. Muchas gracias al presidente del Banco Central de la República Dominicana, don Héctor Valdés Albizu. Yo creo que al final voy a terminar rompiendo este índice de miseria de Centroamérica. Es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Esos cálculos como que no están muy correctos. Bueno, pero usted decide al final qué piensa de ese informe, ¿verdad? Y muchas gracias también a don Óscar Ovidio Cabrera, presidente del Banco de la Reserva de El Salvador. Vamos a ver, que nos miremos la próxima vez y que me diga, ya el 80% del presupuesto no se ve en gasto corriente. Porque lo recomendable dicen que el gasto corriente del presupuesto llegue a ¿qué? 30, 40%. Sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Sí. Hay un embajador estadounidense, Charlie Ford, que nos pasaba diciendo, no puede ser posible que el 80, 90% del presupuesto sea gasto corriente, no les queda nada para inversión pública, todo es gasto corriente, entre ellos masa salarial. Sí. De acuerdo. No, presidente, muchas gracias. Pues un gusto. Muchas gracias. Yo tenía algo que decir para distender, pero se me ha olvidado ya a última hora. Ya está lo del índice de las economías más miserables, despectivo ese título. Amanecimos hoy con eso. Bueno, les agradezco mucho y que tengan éxito. Gracias, don Renato, muy amable por la oportunidad. Y voy a regresar con el resumen sobre lo que ayer aprobó el Congreso en primer debate. Vía decreto, las mujeres en Honduras ganarán igual que los hombres. Por su género, las mujeres en Honduras no se quedarán abajo en su salario. Tenemos que valorarles el talento a las mujeres. Por cuestiones machistas no puede ser que ganen menos. Eso lo ha aprobado en primer debate el Congreso Nacional ayer en la noche. Sobre esto les informaré después de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias a Banco Atlántida. Depósito de sueños desde 1913. Bueno, concluimos precisamente con esta aprobación en primer debate en el Congreso de la República de una ley para que las mujeres ganen igual que los hombres, de acuerdo a su capacidad, no por cuestiones de género, que el salario de la mujer sea menor que el del varón. Pese a que el país es suscriptor del Convenio 100 de la OIT sobre la igualdad de remuneración de 1951, en la práctica no se cumple en el país. Por eso, el diputado Antonio Rivera Callejas presentó un proyecto encaminado a garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres por un mismo trabajo. Prohíbe la diferencia de remuneración por razón de género entre hombre y mujer. Si es el caso que en nuestro país, en América Latina y en el mundo, al mismo trabajo no hay igual salario. Solamente por el hecho de ser mujer le dan un sueldo o salario menor. A última hora, él retiró su proyecto a razón de que el dictamen fue mejorado. Esta diputada de la Comisión de Dictamen afirma que habrán sanciones a los empleadores que no cumplan con la futura ley. Esto vendría a penalizar o a sancionar a aquellos patronos que no
cumplan con esta disposición, es decir, igual trabajo, igual cantidad de salario deben ser, no debe haber discriminación. El decreto que prohíbe las diferencias salariales genera expectativas entre las féminas. Qué bueno sería, pues, de que a la mujer la miraran igual que el hombre y en la parte económica más que todo, porque la mujer es discriminada bastante, más en lo económico y tiene que ver también si en muchos lugares la discriminan por su apariencia, si es bonita, si es fea, si es gorda, si es flaca. Y como en determinado momento a la mujer no se le valora su capacidad, experiencia laboral, el sentido de responsabilidad y disposición hacia el trabajo, entre otros aspectos, con el dictamen se pretende igualdad para los ascensos laborales. Se está regulando también es el tema de los ascensos. Vemos cómo cuando vienen temas de mejoras salariales, de beneficios, de ascensos, los primeros que son considerados son los hombres. Entonces las mujeres vamos a tener el derecho y a través de esta ley que los patronos nos garanticen que vamos a poder concursar en la igualdad de condiciones en materia de ascensos. Quizás el dictamen generará mucha discusión, sin embargo habrá que saldar esa deuda que se tiene con las mujeres.